Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Listo, comenzamos la clase del día de hoy, chicas, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas y calurosas tardes. Bienvenidos nuevamente a la clase de lenguaje acá en Puntaje Nacional junto con los chicos, ¿cierto?, de la Universidad Mayor. Comenzamos la clase del día de hoy y tal como estaban esperando, ¿cierto?, que estaban haciendo recurrentemente preguntas con respecto a cuándo comenzábamos con conectores. Hoy comenzamos con conectores, chiquillos, chiquillas, así que bienvenidos sean todos ustedes, los que están en el chat, los fantasmitas, los que siempre están, los que se vienen integrando, ¿cierto?, a las clases, las personas que nos ven desde fuera de Chile, los chilenos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya, entonces, como decíamos, este ítem se demoró un poquitito en llegar precisamente porque decíamos que no implica cierto tanto puntaje como el resto de la prueba, básicamente y especialmente más que nada porque son menos preguntas. La dejamos para el final además porque la parte de comprensión de lectura, si bien es parte de un solo ítem, ¿cierto?, que viene con el vocabulario contextual integrado, podríamos decir que la comprensión de lectura finalmente nos ayuda a desarrollar absolutamente todos los ejercicios. Por eso este año decidimos comenzar con la parte de comprensión de lectura, aplicando primero estrategias de comprensión de lectura, después viendo los distintos tipos de texto, para ya irnos hacia la parte del temario que implica la producción textual. Ahora bien, por supuesto que la PSU de lenguaje no les piden que escriban, ¿cierto?, pero sí lo que les piden es que armen unas especies de textos virtuales. Entonces, tal como estábamos diciendo, la parte que nosotros estamos revisando esta vez es la que aparece ahí. Es el primer ítem al que nos vamos a enfrentar en la PSU de lenguaje, que es el ítem llamado de conectores, que tiene que ver con el hecho de producir textos, es decir, con establecer las coherencias, las cohesiones adecuadas dentro de una serie de oraciones, ¿cierto?, de un enunciado, básicamente para medir si es que efectivamente sabemos escribir correctamente, con los dos grandes elementos que implica la comprensión de lectura o la producción textual, que tiene que ver más que nada con la coherencia y con la cohesión. Entonces, nos vamos a enfrentar al primer ítem de la PSU de lenguaje, como decíamos, que posee un total de 10 preguntas. Dentro de estas 10 preguntas, lo ideal, insisto, lo ideal, esto no es la exigencia, pero sí es lo ideal, es que no nos demoremos más de 1 minuto por ejercicio. Eso quiere decir que en conectores lo ideal es que no nos demoremos más de 10 minutos en hacer el ítem. Sin embargo, sabemos que hay ciertas dificultades, por lo tanto las próximas clases las vamos al menos unas 3 o 4 clases, incluso podrían ser 5, no estoy del todo seguro, no me acuerdo bien de la programación, pero al menos, lo que sí, al menos unas 4 clases las vamos a estar dedicando a el ítem de conectores, cómo se resuelve y cuál sería la mejor manera también de abordarlo. De hecho, la clase del día de hoy está centrada también en pequeñas, muy pequeñas estrategias de resolver este tipo de problemas, ¿cierto?, que se nos presentan dentro de la PSU. Entonces, el ítem se llama conectores. ¿Qué quiere decir eso? Los conectores, como dice ahí en la imagen, ¿cierto?, son palabras o locuciones cuya función es guiar la interpretación del texto, expresando las relaciones existentes entre las ideas contenidas en él. Es decir, los conectores, como tal dice el nombre, conectan, ¿cierto?, unen dos partes de un texto para formar una cadena cohesiva que finalmente nos entrega un significado determinado. Los conectores, si bien pueden precisamente desaparecer totalmente de un texto, son necesarios para la comprensión total y cabal de los elementos que se nos presentan ahí. Por eso, además, también es importante recalcar que los conectores no se trata solamente de una palabra, o es decir, no es un pero, un más, un como, un o, sino que muchas veces pueden formularse a través de palabras conectadas, ¿cierto? Por eso habla ahí acerca de que es un grupo de heterogéneo de palabras. No son palabras dictaminadas así como, ya tú vas a ser conector y tú, porque muchas de esas palabras aparecen dentro de los textos formando o
siendo parte de los conectores cuando a veces no siempre lo son. Por eso mismo los conectores no siempre los vamos a llamar de esa manera, sino que también van a aparecer bajo el nombre de ordenadores, marcadores, operadores, nexos, hilativos, etc. Es decir, básicamente la función que tiene el conector es la de unir, la de ensamblar el texto para entregarnos el significado que nosotros estemos otorgándole al texto que estamos en este caso construyendo, porque en este caso nos están pidiendo que nosotros armemos un texto. Entonces, ¿qué función tienen los conectores? Estructurar la información, es decir, ordenarla, ¿cierto? Desde lo más importante a lo menos importante y establecer dentro de ellas también las relaciones que necesitemos. Conectar enunciados, párrafos o ideas para que las ideas no queden todas cortadas como un telegrama, sino que se vayan presentando con una buena redacción. Y además reformular la información. Muchas veces los conectores que utilizamos lo que hace es presentar una idea y después reestructurarla, presentándolo tal vez como que fuese una idea totalmente nueva, cuando en realidad no lo es, sino que simplemente lo que estamos haciendo es volver a decir lo que aparecía antes. Generalmente esto tiene que ver cuando nosotros estructuramos los textos en introducción, desarrollo y conclusión, y decíamos que la conclusión muchas veces resume a grandes rasgos lo que ya se había presentado con anterioridad. Pero eso, en este caso, nosotros estamos hablando de los textos. Acá nosotros nos vamos a centrar en los conectores. Entonces, de hecho, si ustedes se fijaron, ¿cierto?, que en las clases anteriores estuvimos revisando el modelo de prueba del proceso de admisión 2019. Estas son las indicaciones ante las que nos vamos a encontrar una vez que nosotros abramos el facsímil, ya sea en este caso, ¿cierto?, del ensayo o de la PSU misma, el día que nos corresponda darla. Entonces, fíjense que dice primera sección, indicadores de producción de texto, manejo de conectores, el nombre oficial del ítem. Y dice, las preguntas 1 a 10 contienen un enunciado incompleto seguido de 5 opciones, por supuesto, de esas 5 opciones de respuesta. Elija la opción con el o los conector o conectores que permite restituir el enunciado su cohesión sintáctica y coherencia semántica. ¿Por qué dice el o los conectores? Porque muchas veces le va a faltar al enunciado solamente un conector, pero también va a ocurrir que a veces les falte más de uno. Por lo tanto, hay que irnos fijando ahí dependiendo de cómo sea. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos al ítem de conectores, lo que nos están pidiendo son, como hemos dicho muchas veces en lenguaje y comunicación, lo que nos están pidiendo son habilidades, que nosotros demostremos las habilidades que fuimos adquiriendo en nuestra enseñanza, ¿cierto? Parte de la básica y también la enseñanza media más que nada. Entonces, decíamos, la PSU de lenguaje muchas veces se le toma como que es la prueba más fácil porque no nos preguntan contenidos, sin embargo nos mide habilidades y las habilidades hay que entrenarlas para poder desarrollarlas. Por lo tanto, muchas veces aquí nosotros empezamos a encontrarnos un conflicto porque decimos, pero si la PSU de lenguaje es fácil, ¿para qué vamos a estudiar? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que es necesario, ¿cierto?, ir empleando ciertas estrategias para poder resolver la prueba de la mejor manera posible. Ya lo veían ustedes cuando estuvimos revisando el modelo de prueba en la parte de comprensión de lectura. Muchas veces nos caíamos en cosas pero que eran fácil caer precisamente porque aparecen distractores y que son los que nos complican un poco la existencia al momento de dar la PSU. Entonces, como decíamos, la habilidad que pide el ítem de conectores es la de analizar, interpretar. Es decir, no nos pide una habilidad por sí sola, sino que nos pide 2 habilidades, ni más ni menos, para poder contestar este ítem. En el caso de el analizar, ¿cierto?, se refiere a ponerle mucho ojo a los elementos ortográficos y gramaticales, identificando los conectores o nexos que dan cohesión a los enunciados. Es decir, aquí en el ítem de conectores tenemos que tener mucho ojo con las marcas textuales, con los elementos que nos entregue el enunciado que nos están presentando. Llámense esto los comas, los puntos, los 3 puntos o puntos seguidos, ¿cierto?, o puntos suspensivos, y etcétera, etcétera. Una serie, los 3 puntos son los puntos suspensivos, ahí sí que sí. Es una serie, ¿cierto?, de elementos ortográficos que nos van dando ciertas pistas, ciertos datos acerca de qué conector funciona mejor dentro de la cadena que se nos presenta. Y en el caso de interpretar, ¿cierto?, es interpretar el sentido del texto o enunciados considerando elementos de cohesión. Básicamente tiene que ver entonces la parte de la interpretación, ¿cierto?, ser capaz de analizar
¿qué información me quiere entregar ese texto, cierto? Si la primera parte del enunciado que se me presenta tiene relación con la segunda, y evidentemente va a tener relación, pero ¿qué tipo de relación me están intencionando ahí dentro del ejercicio? Es decir, al presentarnos dos habilidades, la de analizar e interpretar, significa que tenemos que dividir muchas veces el enunciado que se nos presente, la oración que se nos presente, en los elementos constitutivos, es decir, ¿qué me presenta la primera parte de la información? ¿Qué me presenta la segunda parte de la información? Y en el caso, cierto, de que tenga una tercera parte, que le falta otro conector, que me presenta la tercera parte también de la información. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer, tal como dice aquí este párrafito de aquí, esto implica dividir el enunciado en sus elementos constitutivos y reasignarles un sentido a la lectura para que sea adecuado. Recordemos entonces que aquí nosotros tenemos que tener mucho ojo con elementos que vimos de todas maneras al inicio del año, pero que lo vamos a volver a repetir, tranquilidad, sobre todo los que se vienen integrando, ¿cierto?, a las clases de puntaje nacional, que tienen que ver con la coherencia y la cohesión. Ahora, la resolución de este ítem requiere una reflexión en el uso del lenguaje y la importancia de los diferentes valores semánticos, sintácticos y pragmáticos, elementos que también vimos en clases anteriores, que pueden adquirir estas partículas discursivas en la comprensión y producción de textos. Es decir, cómo afectan, por qué aparecen, qué función cumplen básicamente los conectores que estén ahí. Entonces, haciendo una recapitulación, ¿cierto?, sobre todo a los que han estado estudiando para este ítem de conectores, chiquillos. Muchas veces, y esto ustedes lo habrán visto, ¿cierto?, los conectores se nos presentan encasillados. Les dicen, tú serás un conector adversativo, tú serás un conector consecutivo, tú serás un conector aquí y allá. Muchas veces, una de las técnicas que emplean, ¿cierto?, los chicos que dan la PSU es aprenderse los conectores de memoria. La verdad, y siendo sumamente sincera, yo al menos como profesora, ¿cierto?, no soy una amante de la memoria, porque la memoria falla, sobre todo cuando tenemos problemas no solamente de memoria, sino que también de la ansiedad que provoca la misma PSU. Por lo tanto, recomendación, irse fijando siempre en las relaciones que establecen las distintas partes del enunciado entre sí. Lo vamos a ver en todo caso inmediatamente para saber cómo resolver mejor estos conectores. Ahora, por supuesto, si se saben los conectores encasillados, ¿cierto? Esos conectores consecutivos, adversativos, sumativos y qué sé yo, ¿cierto? Súper, nos ayuda el panorama, pero si no, a veces nos falla un poco la memoria, sobre todo cuando estamos ante un proceso de ansiedad, ¿cierto?, como nos presenta la PSU. Así que ojo con eso, mejor ir estableciendo los tipos de relaciones que se establecen dentro de los enunciados. Entonces, ¿cómo resolver este tipo de ejercicios? ¿Qué podemos hacer para poder resolver adecuadamente estos ejercicios, ¿cierto? Porque justamente por ahí... ¿quién fue? M6 Danger dice, siempre tengo algunas malas, algunas de estas, ¿cierto? Efectivamente, muchas veces nos equivocamos en algunas cosas. Entonces, datitos para resolver este ítem. Cuesta tener más estrategias acá, se ven más estrategias en el caso del ítem de de ordenación de enunciados, ¿cierto? Pero acá también tenemos algunas estrategias. Entonces, dice... leer el enunciado y analizar el contenido de cada una de las unidades a relacionar, es decir, fijarnos bien qué quiere decirme el enunciado que me están presentando, sin mirar las alternativas, y esta es una de las partes importantes de esta metodología de resolución, sin mirar las alternativas, establecer el tipo de relación entre las ideas, es decir, ir mirando solamente el ejercicio, no mirar las alternativas y tratar de establecer, pensar, ¿qué tipo de conector puede funcionar dentro de ese elemento? Seleccionar la alternativa que contenga el conector o conectores que den cuenta de este tipo de relación. Recién en el tercer punto nosotros estamos revisando las alternativas. Y ya en el cuarto punto, releer el ejercicio completando con la opción escogida para verificar si la unidad lingüística es coherente y cohesiva. Entonces tendríamos un enunciado, ¿cierto?, donde me presenten un Juanita, tararara, María, fueron al parque. Entonces, en ese tararara yo tengo que pensar si va un i, va un o, va un además, un más o qué elemento. Si yo pongo, por ejemplo, Juanita, pongo un i, ¿cierto? Por poner el ejemplo. Y parece que Juanita y María van a ir al parque, fueron a jugar al parque. Trato de pensar, ya, la idea que tiene que sumar ahí es el i.
pero resulta que el I no está dentro de las alternativas. ¿Qué es lo que hago? Busco la alternativa que sea más parecida a mi I, ¿cierto? Que maneje la misma carga semántica dentro de ese conector. Ahora, muchas veces, y todo eso lo vamos a explicar mejor dentro de un ejercicio, pero muchas veces se dice que resolver este tipo de ejercicios cuando solamente falta un conector es más sencillo. Sin embargo, no es tan así. Porque aquí entramos a la trampa. Que las trampas, afortunadamente en este caso, ¿cierto?, no nos fallan tanto. Al contrario de lo que se pueda pensar, los ítems donde nos faltan 2 o más conectores son más sencillos que aquellos donde solamente falta un conector. ¿Por qué? Porque si nos tenemos alguna duda, ¿cierto?, acerca de cómo funciona la información dentro del ejercicio que se nos está planteando, tenemos más alternativas para ir jugando. Es decir, definitivamente ya no sé cómo resolver este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy probando. Decimos que lo ideal es no demorarnos más de 10 minutos en este ejercicio, pero también lo ideal es tener muchas alternativas buenas. Por lo tanto, vamos probando, ¿cierto? Si este ejercicio funciona en su totalidad, en cada uno de los conectores que me presentan dentro de las alternativas, genial, probablemente esa sea la alternativa correcta. Sin embargo, si me presentan, ¿cierto?, solamente un conector, tengo que estar pensando solamente dentro de esas posibilidades y no puedo jugar con el conector que me presentan al lado. Por lo tanto, tranquilidad cuando nos enfrentemos a un ejercicio de 2 o más conectores faltantes, porque generalmente son más sencillos que aquellos que solamente le falta uno, porque podemos jugar más, podemos ir, como se habla, ¿cierto?, como se dice, podemos ir eliminando la información que no corresponda. Entonces, ejercicio del modelo de prueba de lenguaje y comunicación del proceso de admisión del año 2015. Dice, el estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser actividades tediosas. Y fíjense que ahí hay un punto. Deben brindar placer. ¿Qué conector creen ustedes en el chat que faltaría ahí? ¿Qué conector podríamos poner? Ustedes juegan aquí en el chat. ¿Qué conector podríamos utilizar en el estudio, el trabajo y la lectura? No tienen por qué ser actividades tediosas. Deben brindar placer. Hay muchas alternativas. Mira, el biólogo dice que no es ansiedad lo que provoca la prueba de lenguaje, sino que es neura. Puede ser, sí, puede ser neura. Sebastián dice que puede ser un al contrario. Michelle Guzmán dice que un sino que. Felipe Piñeiro Araya, por el contrario. Constanza Leiva también. Aranza Vázquez es más. Freddy Son sino que también dice Vicet Alanis. Anaís es más bien. Constanza incluso. White Salt. Pues, Isidora PM, pues, Babita Ortega Jiménez, sin embargo, jajajaja, sin embargo nunca falla. El biólogo sino también, sino que, más bien, pero todos van más o menos como por la misma idea, ¿cierto? Sino que, más bien, por el contrario, algo que presente un cierto contraste, una cierta presencia y como un contraste de algo que se opone. Entonces tenemos el estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser actividades tediosas, deben brindar placer. Entonces precisamente de esta manera es como resolvemos este tipo de ejercicios, pensando qué tipo de conector podría ir ahí. Recién ahora voy a mirar las alternativas. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el enunciado lo que está haciendo es presentar 2 ideas opuestas, la de actividades tediosas y la del placer, asociadas al estudio, la lectura y, por supuesto, el placer, ¿cierto? El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser actividades tediosas. Nos dicen entonces que estudiar, trabajar y leer es más o menos fome, es más o menos aburrido. Pero nos dicen, ¿cierto?, que estas actividades aburridas no debiesen ser tan así, sino que deberían brindar placer. Por lo tanto, lo que aparece ahí, ¿cierto?, es un contraste entre 2 ideas totalmente opuestas. Entonces, recién ahora, nosotros nos vamos a las alternativas. Y ahora sí que pueden elegir, sino ya no tan ir a la rápida pensando en qué tipo de conector podrá ser, sino que elegir. ¿Qué alternativa será la correcta? El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser actividades tediosas. Sin embargo, deben brindar placer. El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser actividades tediosas. Siempre deben brindar placer. El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser actividades tediosas. Por el contrario, deben brindar placer. La mayoría ya está contestando y están casi en la misma sintonía.
El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser actividades tediosas, deben brindar placer. El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser actividades tediosas, a menudo deben brindar placer. El estudio, el trabajo y la lectura no tienen por qué ser actividades tediosas, incluso deben brindar placer. Lo que estábamos haciendo recién, por supuesto, lo ideal es no irlo haciendo en la PSU, no ir probando con cada uno de los enunciados, porque si no vamos a ir perdiendo tiempo, sino que inmediatamente pensar qué tipo de conector puede ser. La mayoría dice que es la C, vamos a ver la respuesta correcta, y evidentemente, ¿cierto?, las alternativas B, D y E, que son siempre, a menudo e incluso, no presentan absolutamente ninguna oposición dentro de los elementos que se nos presentan. Por lo tanto, la B, la D y la E no pueden ser, porque lo que están haciendo es presentarnos. Nos dicen, sí, esto tiene que hacerlo así. Entonces no pueden ser. Vamos siguiendo entonces. Solamente las alternativas A y la alternativa C nos presentan una oposición, que vendría siendo sin embargo o por el contrario. Ahora. Ahora, ¿cuál sería la respuesta correcta? Y efectivamente, tal como la mayoría dijo en el chat, ¿cierto? Porque fueron casi todos, salvo creo que 2 hubo una excepción. Y Patricio Vidal, que contestó que era la F. La alternativa correcta, evidentemente, sí, es la C. ¿Por qué? Porque necesitamos una oposición absoluta. Nos dicen, el estudio, el trabajo y la lectura son fomes, pero no debiesen serlo tanto, porque también debiesen brindar placer. Es decir, nos dicen, no son fomes, son entretenidas, nos brindan placer. Entonces, evidentemente, tenemos ahí un por el contrario, es decir, una adversión completa a lo que se nos presenta en la parte primera del enunciado. Entonces, a ver, ¿qué van diciendo por ahí? Por el contrario, por el signo lingüístico del punto seguido. Efectivamente, tenemos ahí una ayuda de el punto seguido que se presenta en el enunciado. Profe, el punto seguido tiende a darle respuesta. No tiende a darle respuesta, pero sí nos da una ayuda cuantiosa en términos de qué tipo de conector podríamos utilizar. Ya, entonces, chiquillos, esta es la manera de ir respondiendo estos ejercicios, ¿cierto? Pensar primero qué tipo de relación se establece entre cada una de las partes de los enunciados y después recién mirar las alternativas que efectivamente cumplen con ese requisito para ir eliminando inmediatamente las alternativas que, por supuesto, no pueden ser, para ir ganando tiempo y no perderlo en estar probando con cada uno de los enunciados que se van presentando. Entonces, correctamente, como decían ustedes, lo que tenemos que hacer es contestar la alternativa, ¿cierto? C, por el contrario. Muy bien. Cráneo blanco. Hoy hace rato que no veía cráneo blanco. Dice, leer esta pregunta de conectores fue fome. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, ahora, tenemos que poner ojo, ¿cierto?, a la parte de cómo se estipula el plan de conectores, ¿cierto? Que dice, las preguntas 1 a 10 contienen un enunciado incompleto seguido de 5 opciones, elija la opción que los conectores que permita restituir el enunciado, su cohesión sintáctica y coherencia semántica. 2 conceptos, coherencia y cohesión, que estuvimos viendo cuando estábamos revisando partes de cómo entender el texto, es decir, las partes de las clases que tuvieron que ver con comprensión de lectura, porque decíamos que la coherencia y la cohesión son 2 características que debe necesariamente tener un texto, porque si no se pierde inmediatamente la idea de lo que es texto, se pierde inmediatamente la idea de la información que se nos está presentando. Ahí dice cráneo blanco, es broma, profe. Sí, es broma, sin importa, tranquilidad. Entonces, tenemos que revisar así rápidamente cuando hablábamos de coherencia y cohesión. Ahora, decíamos, cuando hablamos de coherencia, estábamos hablando básicamente de la capacidad que tiene un texto de ser entendido. Cuando hablamos de coherencia, tiene que ver precisamente con que se lea y se entienda perfectamente bien. Es decir, la coherencia es cuando el conjunto de ideas que se presenta en el texto sigue el mismo orden, sigue exactamente la misma línea, es decir, giran alrededor del tema propuesto. Y para recordar, ¿cierto?, cuál es el tema, recordemos que en la parte de comprensión de lectura se nos hacen preguntas con respecto a cuál es el tema del texto. Nosotros vimos cómo resolver ese tipo de preguntas y por lo tanto vimos elementos de coherencia dentro de las primeras clases que tenían que ver con comprensión de lectura. Entonces, cuando hablamos de la coherencia, las ideas, ¿cierto?, se tienen que presentar en un orden determinado que indique la relación que se genera entre las mismas ideas, ¿cierto?, y la progresión del tema. Entonces, nosotros tenemos nuestro texto
nosotros mentalmente lo organizamos de alguna manera, que generalmente es introducción, desarrollo y conclusión, y a través de esa idea de cómo la idea progresa en introducción, desarrollo y conclusión, nosotros entonces lo que vamos haciendo es dotar al texto de coherencia. Ahora, esta coherencia, por supuesto, puede ser de manera local o puede ser de manera global, dependiendo si nos estamos refiriendo solamente a un enunciado, que es el caso de lo que nos piden en el ítem de conectores, o de manera global, que tiene que ver con todo el texto, que es el caso de lo que nos pide el ítem de comprensión de lectura. Entonces, para que un texto resulte coherente, nosotros tenemos que fijarnos al menos en tres cosas. La primera es la relación temática, es decir, que las ideas se centren en un texto determinado, es decir, que el tema, ¿cierto?, que se presente sea ese y no nos vayamos por las ramas, porque si no la idea se pierde. La pertinencia, además, donde las ideas tienen que ser acordes con el contexto que se presentan. En este caso tiene que ver mucho con lo que hablábamos de los conectores, ¿cierto? Que si las ideas se nos presentan en oposición, como ocurrió con el ejercicio anterior, ¿cierto? Los conectores que aparezcan ahí también tengan que ver con una oposición completa. Y finalmente, la no contradicción, donde las ideas deben ser compatibles con las otras ideas del texto, que es el caso de lo que pasaba con los conectores, ¿cierto? O las alternativas, que nosotros dijimos inmediatamente que no eran, ¿cierto? Acá, en este caso, nosotros aquí estamos presentando una idea que no tiene nada que ver con las ideas que se presentan a continuación, por lo tanto, se están oponiendo a lo que debiese ser el ejercicio. Entonces, eso sería por parte de la coherencia, es decir, que se entienda. Por otro lado tenemos la cohesión, que aquí ya efectivamente nos centramos básicamente en lo que es el conector mismo, porque la cohesión, tal como dice el nombre, tiene que ver con cómo unimos estos dos elementos para que se entiendan y formen una idea mayor. Entonces, para que las oraciones de un texto sean comprensibles, deben ir encadenándose entre sí, ¿cierto? Y para que un texto posea cohesión, se utilizan recursos lingüísticos. Ahí se borró un poquitito, vamos a cambiarlo. Aquí no ha pasado nada, ustedes no están viendo. No, aquí no pasa nada, nada de nada. Listo, no pasó nada. Ya, no se vio. Para que un texto posea cohesión, entonces se utilizan recursos lingüísticos para configurar esta información que se nos presenta, esta red de relaciones entre las oraciones, y se generan la cohesión a través de tres mecanismos que también algunos de ellos al menos los revisamos anteriormente y que los vamos a volver a retomar en la parte de la plan de redacción, ¿cierto? Que es la correferencia, la pronominalización y el uso de conectores. De todas maneras, al menos la pronominalización igual la vamos a retomar acá en conectores, pero la vamos a ver con más fuerza en plan de redacción, porque la cohesión tiene que ver precisamente con la capacidad que tiene un texto, que si se entendía, ¿cierto?, era coherente, pero para que se entienda necesita estar bien cohesionado. Entonces, ¿qué datos o qué pistas, qué tips podemos dar para identificar el conector adecuado en un ejercicio? Y aquí hay un dato que es datazo. Primero, vamos a dar el datazo casi al final. Primero, intentar completar el enunciado presentado sin mirar las alternativas. Y eso se repite, chiquillos. Siempre traten de completar el ejercicio sin mirar las alternativas. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque eso significa que ustedes ya están poniendo en ejecución las habilidades que adquirieron previamente y se están ahorrando el tiempo de ir probando con las alternativas que aparecen ahí. Segundo, el conector elegido debe mantener el sentido y la gramaticalidad del texto, es decir, cumplir con las reglas de ortografía. Lo que mirábamos hace un ratito, ¿cierto? Que ahí aparecía, por ejemplo, un punto seguido. Fijarnos que la alternativa aparezca, si aparece un punto seguido, fijarnos que las alternativas aparezcan con mayúscula, porque muchas veces, y esto ha pasado, aparecen con minúscula. Eso quiere decir que inmediatamente, si después de un punto aparece una minúscula como parte del ejercicio, ¿cierto?, perdón, de las alternativas, evidentemente se no va a hacer porque no está cumpliendo con una regla de ortografía que tiene que ver con la ortografía literal. Entonces, vamos a tener tres tipos de ortografía: la ortografía literal, puntual y acentual. En el caso de la ortografía literal, tiene que ver con el correcto uso de las letras. Es decir, que aparezca la mayúscula, por ejemplo, y de que no me cambien una S por una Z, por una C, una B larga por una B corta, una V y una B, ¿cierto?, una M por una N, etcétera, etcétera. La ortografía puntual, que tiene que ver con el correcto uso de los
puntos, de los signos ortográficos que tienen que ver con los puntos, las comas, las comillas, etcétera, etcétera. Y finalmente la ortografía acentual, que tal como dice la palabra, tiene que ver con los acentos, pero específicamente con la parte de cómo se manejan los tildes. Y aquí, por ejemplo, tenemos que acordarnos de poder diferenciar la parte entre los monosílabos que se puedan confundir, es decir, monosílabos que llevan tildes y monosílabos que no llevan tildes, como en el caso del más, ¿cierto? Cuando el más lleva tilde va a ser el más de cantidad y cuando el más no lleve tilde va a ser el más de pero, es decir, un elemento adversativo a lo que se nos presenta en el ejercicio. Así que con eso hay que tener harto ojo porque recordemos que aquí también operan la parte de dos distractores y muchas veces esos no son tan difíciles de apreciar, pero sí son difíciles de diferenciar uno de otro. Y el datazo de todos los datos. El conector más simple suele ser el correcto. Suele, eso no quiere decir que funcione con todos, por supuesto que no, pero el conector más simple suele ser el correcto. ¿Por qué? Todavía no termino de identificar por qué, pero al menos la experiencia ha dicho, ¿cierto? Y los manuales de PSU lo dicen, el conector más simple suele ser efectivamente el adecuado. Pero ese suele destacado, porque no siempre es así. Y finalmente, y con esto para asegurarnos de que el ejercicio esté bien hecho, luego de elegir una alternativa, listo, es la alternativa C. En el caso del ejercicio anterior, es la alternativa C. En caso de escoger esa alternativa, siempre volver a leer el enunciado para verificar que esté correcto. Un poco lo que hacían, ¿cierto? En matemáticas, cuando vuelven a comprobar si es que un ejercicio está bien hecho, se fijan dentro de, hicieron el ejercicio, lo resolvieron, van a las alternativas y se dan cuenta que está ahí su alternativa. Igual comprueben que la alternativa entonces esté correcta para no perder un punto que es totalmente valioso dentro de los ejercicios PSU. Ahora, ¿qué criterios no son válidos para solucionar este ítem? Lo hemos dicho muchas veces. Hay elementos y que precisamente, por ejemplo, M6 Tanger, ¿cierto? Que dice que malvados el señor Demre sabe cuáles son las falencias de los estudiantes. Efectivamente, se sabe cuáles son las falencias de los estudiantes y por ahí muchas veces agarran precisamente los distractores. Entonces, ¿cuáles criterios no son válidos para determinar que una alternativa es correcta? Primero, el azar. Me parece que es ese, creo que es ese, me da la impresión de que es ese. La intuición no siempre es una buena consejera. Afortunadamente, muchos han desarrollado la habilidad de poder escribir correctamente sin mucha dificultad. Pero eso simplemente quiere decir que ustedes tienen una habilidad innata. Eso no quiere decir que no se vayan a equivocar. Por lo tanto, apliquen estrategias. En este caso, aplicar, ¿cierto? Fijarnos de que efectivamente no se altere la coherencia y la cohesión. Verificar que el enunciado sea adecuado verificar que el conector elegido sea adecuado para la que se nos presenta ahí, etcétera, etcétera. El 2, que es el clásico, me suena bien. El me suena bien es muy parecido al me parece que es ese, solo que aquí estamos aplicando un criterio básicamente estético. Entonces el me suena bien, insisto, fijarnos, ¿cierto? Que podría dejar de lado la coherencia semántica y la corrección gramatical. Por ejemplo, él está orgulloso de sí mismo. Y ahí tenemos el caso, ¿cierto?, de los monosílabos que llevan tilde. Está orgulloso de sí mismo. Ese sí mismo se refiere a un pronombre personal. Está hablando de sí mismo. Yo. Solo podré ir si tú me acompañas. En este caso estamos hablando de una conjunción condicional y ese, por supuesto, que actúa como conector. Entonces, me suena bien. Muchas veces, como estos son monosílabos, no nos damos cuenta si uno o el otro llevan o no llevan tilde. Si es que simplemente los escuchamos, porque aquí estamos hablando del me suena bien. Por lo tanto, el me suena bien, insisto, no es un criterio válido porque si no sabemos justificar por qué es ese conector y por qué no es ese otro conector, no nos sirve de mucho la justificación. Y finalmente, se usa así. Chiquillos, muchas veces, y se dice, que los chilenos hablamos mal. Yo estoy en contra de esa posición, pero se dice que hablamos mal. Estoy en contra de esa posición, pero por otras razones que tienen que ver con otras cosas, no son las que tienen que ver con la clase misma. Sin embargo, es muy común que utilicemos
inapropiadamente algunas palabras o algunas frases o algunas expresiones de uso popular, ¿cierto? Por ejemplo, el la calor, por poner un ejemplo súper simple, el la calor en vez de el calor. Eso no quiere decir que esté de todo mal dicho, ¿cierto? Pero en términos de formalidad, que es lo que nos pide la PSU del lenguaje, no funcionan. Por lo tanto, el uso no implica necesariamente que la frase esté bien dicha. Y acá tenemos un ejemplo de el profesor dijo de que eso no entraba en la prueba versus el profesor dijo que eso no entraba en la prueba. El profesor dijo de que eso no entraba en la prueba. Se escucha un montón, es fácil escucharlo. Si ustedes están en el colegio, por ahí a lo mejor más de algún compañero lo habrán escuchado decir, o incluso algún profesor, porque, insisto, estas son frases que nosotros tenemos muy arraigadas en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Pero el profesor dijo de que eso no entraba en la prueba, está mal dicho, no está correcto, no está bien. El que está bien es el segundo. El profesor dijo que eso no entraba en la prueba. Lo mismo que la calor o el calor. Hace mucha calor, cuando en realidad es mucho calor. ¿Se usa así? Sí, lo usamos así, pero no está bien dicho, no es lo formal. Entonces, por lo tanto, se usa así, tampoco es un tampoco es un criterio válido para seleccionar el conector que nosotros pensamos que pueda ser. ¿Cuál sea el criterio válido? Nuestra propia habilidad en ejecución, que vendría siendo distinguir qué tipo de conector podría o no podría ir en los espacios que se me presentan dentro de los que yo tengo que completar con las alternativas. Por lo tanto, nos vamos inmediatamente a la pregunta desafío de la Universidad Mayor para espíritus emprendedores, aquí con color, ¿cierto? De calor, con color de calidez, con color de... Es primavera y se ha hecho notar porque hace calor. Ya. Esta pregunta salió en el modelo de prueba también del año 2015, en el proceso de admisión 2015. Dice, la difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente, en los países desarrollados, también en los emergentes como Chile. ¿Cuál será la alternativa correcta? Recuerden pensar primero, ¿cierto?, qué tipo de conector podría ir ahí y después ir dictaminando cuál será la alternativa correcta. Aunque ahora, si se fijan, es más sencillo responder este tipo de ejercicios que los otros porque aquí podemos ir eliminando. Por ejemplo, que este sobre todo funcione ahí, pero aunque no funciona allá. Entonces, inmediatamente lo tachamos porque si uno no funciona en alguno de los dos lados, esa alternativa no puede ser. Alexandra Trutamundo, si ese profe puede ir al baño, por supuesto. M6 Tanger, yo solo sé que nada sé, así voy a dar la PSU. Sí, vamos. La calor y la RAE. La calor y el RAE. Sí, pues la calor. Nosotros solemos decir la calor. Que es un uso como más campesino, más campestre. Y está avalado por la RAE, pero no es la formalidad. De hecho, la RAE misma, en su diccionario de consultas, no se llama diccionario de dudas y no sé qué más, dice que no. Que si bien se usa, no está bien dicho. Lequeler. Ya, CCCC. Y el tanto como también hubiese funcionado. CCCC, C de combo break. Combo breaker. Ya, la mayoría dice que es la C. Vamos a ver si es que es la C, pero nos vamos a demorar un poquitito. Veamos qué ocurre acá. Fijémonos. Ahí sí. La primera parte del enunciado no se pone directamente ni a la segunda ni a la tercera. Es decir, la difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente en los países desarrollados, también en los emergentes, como Chile. No hay ninguna posición real. Hay contrastes entre la segunda y la tercera. La segunda parte del enunciado, la tercera parte del enunciado. En los países desarrollados, también en los emergentes como Chile. Ahí sí podemos apreciar un relativo contraste. El tema del enunciado acerca de lo que nos habla, la difusión del uso de computadores. ¿Dónde se difundió? En este caso dice que es en los países desarrollados, también en los emergentes como en Chile. Las dos partes siguientes
dos partes siguientes, en los países desarrollados, también en los emergentes como Chile, mencionan lugares donde se ha producido o no esta difusión, ¿cierto? La del tema que se nos presenta. Aunque se hace mención a países distintos, el también, que aparece, ¿cierto?, antes de Chile, el también permite inferir que estos se suman. Por lo tanto, insisto, aquí no hay una oposición total, ni real, ni etcétera, en relación a los enunciados. El uso de computadores está presente en este lugar, es decir, los países desarrollados, y también está presente en los emergentes como Chile. Aquí la palabra clave es la que se nos presenta en el siguiente, la tercera parte del enunciado, que tiene que ver como en el también en los emergentes como Chile. Ahí nosotros tenemos que fijarnos. Ese también nos entrega mucha información. Vamos viendo el tanto y por ello, que vendría siendo la alternativa A. El tanto expresa adición de la segunda idea, pero el por ello, ¿cierto?, presenta la siguiente idea como consecuencia de la anterior, lo que no corresponde. La difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente tanto en los países desarrollados, ok, podría ser, y por ello también en los emergentes como Chile. Como es ahí, presenta una consecuencia. No tiene nada que ver el porque se presenta allá, también se va a presentar acá. No son consecuencias una de la otra, por lo tanto, la alternativa A no es. Alternativa B. La difusión del uso de computadores tanto en el hogar como en la escuela es un fenómeno presente. Por un lado, ok, por ahí podría ser. Por un lado, en los países desarrollados y también en los emergentes como Chile. ¿Qué problema nos presenta esta alternativa? Que por un lado distribuye y nos exige un complemento. Es decir, si nos dicen que por un lado pasa esto, exige que por el otro lado pase algo también. Y exige que esa frase esté presente en las alternativas. Por lo tanto, la alternativa B tampoco puede ser. Alternativa D. Y aquí ya se van dando cuenta de que sí estaban en lo correcto. Alternativa D. La difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente incluso en los países desarrollados, por lo mismo también en los emergentes como en Chile. Ese por lo mismo nos presenta el mismo problema que el y por ello. Incluso, ¿cierto?, incluso añade información inesperada, lo que daría por finalizado el enunciado. La difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente incluso en los países desarrollados. Y hasta ahí llegaría la idea. Porque el incluso nos dice, aquí se acaba. Porque como dice ahí, es una información inesperada. E incluso es como que uno nunca se imaginó que en un país desarrollado se iba a ocupar computador. No, ¿cierto? Por lo mismo establece una relación de causalidad que no es posible en este caso. Lo mismo que ocurría, ¿cierto?, con otro enunciado como mencionábamos anteriormente. Y el E, la alternativa E, es una alternativa distractora. Es totalmente un distractor. La difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente sobre todo en los países desarrollados, aunque también en los emergentes como Chile. La alternativa E, como les decía, es un distractor. ¿Por qué? Porque el sobre todo lo que nos está diciendo es que especialmente, principalmente o mayormente ocurre en los países desarrollados, y el aunque nos da la impresión de que también parece que se ocupa en Chile, pero sin embargo ese aunque, pero sin embargo eso no se dice. Pero ese aunque, ¿cierto?, indica una cierta oposición. Es decir, que el uso de computadores esté presente principalmente en este lugar, aunque también está presente en este otro lugar. Es decir, se nos da una oposición correcta. Ahora, con esta E, ¿cierto?, hay un grado de contraste entre las dos partes finales del enunciado, entre en los países desarrollados y también en los emergentes como Chile. Sin embargo, no hay ningún otro elemento que avalen las jerarquías entre ambos lugares que respalden que el otro fenómeno se presente más en un lugar que el otro. Es decir, que se presente más en los países desarrollados que en Chile. Nos está diciendo, parece que más que acá. No hay ningún enunciado que nos presente eso. Ahora, y finalmente, el uso de coma después del aunque, fíjense acá, esta coma que aparece aquí, separa la idea que presenta con el también, lo que no otorga al enunciado un sentido global totalmente comprensible. La difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente sobre todo en los países desarrollados, aunque también en los emergentes como Chile. ¿Qué es lo que pasa entonces con esa coma? Es que nos dice, separemos esta información, siendo que la verdad es que no lo está separando, sino que está integrando esa información al hecho de que se presente en los países desarrollados, por eso se utiliza el también.
Por lo tanto, la alternativa correcta es, tal como ustedes habían dicho en el chat, está súper bien, es la alternativa C. Ambos nexos, el no solo y el sino, ¿cierto?, nos representan una relación de adición, especialmente con el también. La difusión del uso de computadores, tanto en el hogar como en la escuela, es un fenómeno presente no solo en los países desarrollados, sino también en los emergentes como Chile. Es decir, tanto allá como acá, los computadores se ocupan. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa C, mientras que la alternativa E era un simple distractor, pero no un distractor súper bueno. Por lo tanto, había que analizarlo detenidamente. Entonces, bien, chiquillos, tal como ustedes contestaron en el chat, la alternativa correcta entonces era la alternativa C, el no solo y el sino. Ya, y con eso terminamos entonces la pregunta desafío del día de hoy. Y además con eso también vamos terminando la clase del día de hoy. Ha sido cortita la clase de hoy. Estábamos acostumbrando a tener clases largas. Ya, veamos. Voy a retrocederme para ver si es que hay alguna pregunta en el chat que no haya alcanzado a contestar. Maestra, ¿el ejercicio puede ser copulativo o no? Ah, ¿quién es? Javier, que pregunta por el ejercicio que hicimos al inicio. Si puede ser copulativo. No, no puede ser copulativo. Acuérdense que copulativo, tal como el nombre lo dice, copula, mezcla, une. Entonces no puede ser copulativo. ¿Y la coherencia de género? Ah, ¿qué pasa con la coherencia de género en este ítem? Pregunta el biólogo. No, aquí la coherencia de género no tiene mucho que ver. Lo que pasa es que los conectores suelen ser, no siempre, porque vamos a ver después en la pronominalización, ¿cierto? Que los conectores a veces sí tienen que ver un poco con el género de la palabra a la que están determinando. Sin embargo, en conectores, muchos conectores también no tienen género. Son palabras invariables, que no tienen ni género ni número. Por lo tanto, la coherencia de género aquí opera dependiendo de qué tipo de conectores estemos empleando y qué mecanismo de conectores estemos empleando. Así que la coherencia de género aquí, la verdad es que dentro de las alternativas rara vez se dificulta desde esa perspectiva. Profe, off topic. Off topic, hace tiempo que no veía eso. Pero no tanto, supongo que ya se lo preguntaron. ¿Qué opina del lenguaje inclusivo? No me lo habían preguntado. ¿Qué opino del lenguaje inclusivo? Me genera conflicto el lenguaje inclusivo, la verdad. Conflicto desde el punto de vista lingüístico. Porque como profesora de lenguaje, ¿cierto? A uno le enseñan que tiene que seguir la RAE como su Biblia. Biblia, RAE, yo te rezo todos los días. Sin embargo, el lenguaje lo hacemos los hablantes. El lenguaje tiene que responder a cómo nosotros utilizamos el lenguaje también. Y la RAE básicamente lo que hace es recoger esa información e irla administrando. Ahora, desde ese punto de vista, la inclusividad, ¿cierto? Y las diferencias de género y etcétera, etcétera, han ido cambiando. Por lo tanto, el lenguaje también tiene que hacerse parte de eso. Pero la RAE me dice, no lo hagas porque para eso está el neutro que es el masculino. Entonces, insisto, me genera un conflicto. Y no me habían preguntado eso, pero me genera un conflicto grande, la verdad. Profesora, ¿cuántos conectores en la PSU debería tener malo? Ojalá ninguno, pues Felipe Piñero Araya. Ojalá ninguna. Porque ahora todo va a depender de cuánto puntaje necesites en lenguaje. Porque recuerden que siempre sacar mucho puntaje en alguna prueba en particular, lo ideal es que entre todas, bueno. Y me acordé, tal como les recordaron en el Instagram, recuerden seguir a Puntaje Nacional en sus redes sociales. En el Instagram les recordaron con un meme cero inclusivo, con un meme de un ancianito, que yo dije, me dijeron anciano. Que recuerden que ya no descuentan malas por buenas. Así que contesten todo nomás. Todo, y ojalá que esté todo bueno, por supuesto que sí. Alexander Tutamundo, mira, ahí está respondiendo. Poquito, pero cada punto cuenta. Exactamente, cada punto cuenta. Profe, ¿qué recomienda a la hora de terminar conectores y plan de redacción? ¿Irse a los textos más cortos o darles con lo que venga? Patricio Vidal, la verdad es que no recomiendo ninguna de esas cosas. Ninguna de aquellas. Lo que recomiendo es, Patricio, y es lo que hemos recomendado básicamente en todas las clases, sobre todo cuando estuvimos haciendo comprensión de lectura, lo que se recomienda para resolver la PSU de lenguaje, porque te ahorra tiempo y porque te va activando necesariamente el cerebro, que recordemos que la prueba de lenguaje es la primera, se da a las 9 de la mañana, vamos con más ansiedad porque no sabemos bien cómo es el proceso, sobre todo los que los van a dar por primera vez.
recomiendo siempre partir por textos, por comprensión de lectura. Y además, los textos cortos ya no existen dentro de la PSU de lenguaje, ahora son solamente textos largos. Varían un poco la extensión, pero la verdad es que textos cortos como existían antes, hace varios años atrás, ya no existen. Entonces, la recomendación es hacer comprensión de lectura, la mitad de comprensión de lectura, partiendo siempre primero por las preguntas vitales de comprensión de lectura y después vocabulario contextual. Hacer la primera mitad, irte a conectores, resolver conectores en 10 minutos, recordemos que ese es el ideal, devolvernos a la mitad que nos estaría faltando de comprensión de lectura, donde nuevamente leemos el texto, contestamos las preguntas que son de comprensión de lectura, de ahí contestamos las de vocabulario y terminaríamos la PSU de lenguaje con plan de redacción. Esa es una recomendación. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho varias veces, la PSU de lenguaje es la primera, llegamos con sueño, llegamos ansiosos, llegamos con neura, como decía por ahí, no me acuerdo bien, creo que fue Fredison. Entonces te vas despertando solito, el cerebro va haciendo ejecutando distintos tipos de habilidades, por lo tanto te vas despertando solito. Profe, ¿revisará conectores del ensayo 2019? Hay una pregunta que me genera dudas. Sí, lo vamos a ir revisando durante las clases de conectores. Esta clase era la introductoria a conectores. Fíjense, de hecho, el nombre de la clase, aquí abajito, ¿cierto? Sale el nombre de la clase. Así que para la próxima clase ya vamos a estar revisando los conectores que salen en el ensayo 2019. Así que sí, las próximas clases las vamos a distribuir. Todos los ejercicios van a ser del ensayo de postulación 2019. Así que sí. Sí, Fredison. ¿Y qué más decía? M6 Danger, que dice Fredison por 2. Sí, también. Lo vamos a revisar ahí, sin duda alguna. ¿Qué más? Decíamos también que ya es buena época, de hecho ya estamos un poquitito pasaditos porque este dato lo dimos hace rato ya. Ya es buena época de ir tomando algunos suplementos vitamínicos. Los suplementos vitamínicos no son remedios, recordémoslo, solamente nos ayudan a ir estimulando ciertas funciones de nuestro organismo. ¿Cuáles eran sus suplementos vitamínicos? Sobre todo aquellos que ayudan a potenciar nuestro cerebro, ¿cierto? El omega 3, el omega 6, todo esto que tengan que ver con la ayuda de nuestro organismo. Y no solamente eso, sino que también vitaminas para que no nos vayamos a resfriar ni a enfermar de nada los días que nos vaya a tocar la prueba, porque de verdad que es súper incómodo ir a dar la prueba enfermo tal vez de la guatita, ¿cierto? Enfermo de resfrío o que estemos sacándonos una fiebre de encima y ir a dar la prueba, es una lata. Así que chiquillos, vayan empiecen a tomar vitaminas para que no se vayan a enfermar justamente ese día. Ya, ¿qué más hemos estado diciendo de los datos que yo recuerde? Creo que eran esos. Solamente en este momento me acuerdo de aquellos. Ya, a ver. Profe, la próxima clase saque la metralleta de conectores. Lo vamos a hacer, tranquilidad. Vamos a estar haciendo más o menos 3 ejercicios o 4 ejercicios, entre 2 y 4 ejercicios por clase para poder tomar todos los conectores que salieron en el modelo de prueba 2019. Yo ya estoy tomando vitamina C de esos que venden en la micro, sí les sirven. Javier Ávila dice que ya está tomando, súper. Un consejo para los que damos la PSU por segunda vez, pura tranquilidad y calma. Ustedes tienen dentro de la dificultad, ¿cierto? Que plantea dar la PSU por segunda vez, porque eso significa que la primera vez a lo mejor no nos fue tan bien como nosotros queríamos. Tienen una dificultad que es esa, pero tienen la facultad o lo bueno que no tienen los chicos que la dan por primera vez, que es precisamente que ya no van tan ansiosos, ya saben cómo es el proceso no ha cambiado en absolutamente nada, así que ya saben cómo es, y eso les quita un poquitito de ansiedad, así que pura tranquilidad y pura calma ámbar, pura tranquilidad. ¿Qué suplementos recomienda? Los recomendamos la vez anterior. Básicamente los que recomiendo son vitamina C con zinc, que tienen que ver con activar las defensas del organismo, y la otra que tiene que ver con el cerebro, que es omega 3, ir comiendo salmoncito, ir tomando suplementos, por ahí. ¿Droga sirve? Por supuesto que no. Un consejo para los profes que no dicen los tiempos, o sea, si queda una hora y no lo dicen, por un lado ellos tienen el deber de ir diciéndolo, y si no, siempre ir con reloj pulsera. Recuerden que el celular lo tienen que dejar afuera, así que siempre reloj pulsera. Y para lo que lo damos por sexta vez, con más calma y tranquilidad aún, pues, Victoria, bien, con más calma, si ya saben cómo es. Así que pura calma y tranquilidad para los que están dando la PSU o se van a enfrentar a la PSU por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, etcétera, vez. Profe, ¿cuál era la página para ver el tema de las postulaciones? Es
beneficiosestudiantiles.cl. Ya, chiquillos, nos vemos la próxima clase, el próximo día lunes a las 5 de la tarde. Nos vamos con conectores y recuerden, traten de hacer los ejercicios que aparecen en el ensayo de EMRE, porque son precisamente los que vamos a revisar en clases. Y por ahí no me acuerdo quién fue el biólogo, creo, o cráneo, o Exchanger, no sé quién fue, no me acuerdo. Pero sobre todo los que dijeron que tienen dudas con algún ejercicio, porque lo vamos a estar revisando en clases. Chiquillos, que estén bien, un abrazo grande y apretado, cuídense mucho, tomen sus vitaminas y tomen sus suplementos. Recuerden que eso no es medicamento, no lo tomen como tal, porque no lo es, no le va a hacer mal. Chiquillos, que estén bien, un abrazo grande, nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.